Santo el Señor. Santo el Señor. Aleluya. Aleluya. Santo el Señor. Santo el Señor. Voy a esperar un momento en lo que se van conectando, ¿saben? Por eso es que me ve que no he comenzado. No anuncié que me iba a conectar porque estaba coordinando el momento que lo iba a hacer, porque estoy pendiente también a escuchar otro live de otra persona y estoy pendiente a varias cosas a la vez. De igual manera, he estado compartiendo con todos ustedes información de los mapas de desalojo, de tsunami y el mapa de inundaciones. Estoy bien agradecida con todos aquellos que colaboran, me envían links, me envían la información para poderles ayudar. Somos todos un solo cuerpo y nos estamos ayudando como un solo cuerpo, ¿verdad? Porque aquí no hay nadie que sepa más que nadie, ni nadie que merezca gloria y honra, solamente el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Entre las muchas cosas que hacemos, además de predicar el Evangelio, además de que hemos estado dando talleres, nos mantenemos en las redes sociales orientando, ministrando por teléfono, por las redes, por YouTube y también separándonos, ¿verdad? Orando por dirección, orando por nuestras peticiones, nuestra gente, nuestros países. Y hoy vamos a estar hablando, Dios les bendiga a todos, el shalom del Señor esté sobre ustedes, sobre sus casas y sobre sus familias. Hoy vamos a estar hablando sobre Job. Todos nosotros hemos escuchado predicaciones acerca de Job. Y el Señor nos viene trayendo un mensaje oportuno, nuevamente un llamado al arrepentimiento, ¿verdad? Porque el Señor es paciente, ha tenido más que paciencia, más que misericordia, más que amor sobre nuestras vidas y sobre nuestras naciones y familias. Y en esta ocasión vamos a ir sobre la vida de Job. Nosotros conocemos que Job desde un principio fue zarandeado por el enemigo, fue pedido permiso delante del Rey de Reyes y Señor de Señores para zarandear y quitarle todo lo más preciado y lo que podía conceptuar de valor a Job, ¿verdad? Hasta el punto que hasta sus hijas perdió, ¿verdad? Y en el proceso hasta enfermó. Pero yo no te voy a hablar ni del ataque satánico, ni del ataque de las huestes de las tinieblas. No te voy a hablar de todo lo que perdió, porque todo eso lo hemos hablado en distintas ocasiones, ¿verdad? Y lo conocemos muy bien. Hoy quiero hacer un énfasis y llamar tu atención sobre el capítulo 42. Y voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Dice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Padre Yahweh, Hijo Yahshua, Espíritu Santo Ruach Kadosh, de las tres manifestaciones, un solo Elohim Dios.
Si usted me escucha decir Yahweh o Yahshua, usted sabe que Jesús, que es Dios, que es el que llaman Jehová. Si usted me escucha decir Ruach Kadosh, es Espíritu Santo, y puedo decirlo de las dos maneras por la costumbre, ¿verdad? Así que yo no tengo problema en eso. Pero para estar claro, y siempre hago esta aclaración para los que escuchan los videos, no se confundan. No estoy hablando de otro Dios, no estoy hablando de otro Señor, no estoy hablando de otro, porque fuera de Él no hay nadie. Dice la poderosa palabra del Señor en el capítulo 42, respondió Job a Yahweh y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti y que ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y escuche bien lo que dice. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Si vamos al capítulo 1 de Job, el mismo Yahweh le dice a Satanás, el Señor lo reprenda, cuando va a interferir para pedir permiso para tocar, zarandear a su siervo Job. Él le dice, no es considerado a mi siervo, que no es justo como él. Ante los ojos de Yahweh, Job era justo. Incluso dice perfecto. Yahweh no levantó nunca una acusación, ni dijo ni aceptó acusación contra Job. Era considerado como un hombre justo. Aunque la palabra dice ciertamente que no hay justo ni aún uno, y no es que no es que se contradiga, es que en la mayoría nosotros, si no fuera por Cristo, somos encontrados injustos, somos justos por medio de la sangre de Yahshua. Pero entonces Job tenía la peculiaridad que deseaba santificarse, deseaba buscar al Señor, deseaba estar bien con el Señor, tanto al punto que hacía sacrificio expiatorio, porque en ese tiempo se hacían sacrificios y rituales expiatorios por si sus hijos habían pecado. Por eso imagino yo que el Señor dice que no había justo ni ninguno como él, porque él no esperaba conocer el pecado de sus hijos, sino que se presentaba a ofrecer sacrificio y ofrenda para la expiación de pecado de sus hijos, aún sin conocerlos, porque reconocía que podían estar fallando. Y quería ser encontrado digno de la presencia de Yahweh y aprobado por Yahweh. Entonces, no solamente eso, pasa por toda la situación que pasó, que hasta la esposa le dijo, maldice a tu Elohim, Dios, y muérete. Y aún teniendo su esposa desesperada cuando le dijo así, él se mantuvo, aunque no entendía lo que le estaba pasando. ¿Sabe? Muchas veces usted y yo no entendemos el proceso por el cual pasamos. Tal vez usted y yo no entendemos el alcance del trato de Elohim con nuestra vida, familia y aún con nuestras naciones.
Hay veces que podemos entender y podemos sentir que es demasiado de fuerte, demasiado duro el proceso por el cual o pasamos nosotros, o pasan los nuestros, o nos espantamos y decimos no es posible, y podemos cuestionar el proceso de Elohim con las naciones cuando habla, por ejemplo, de juicio. Muchas veces nos llega información que confirma lo que el Señor está hablando. Muchas veces nos llega información que definitivamente nos puede abrumar y nos puede confundir y tendemos a cuestionar y tendemos a pelear y tendemos a poner en duda, pero no nos damos la tarea de irnos a orar, a ayunar, a separarnos, a vigilar, a preguntarle a aquel que es el autor de la vida misma si un mensaje proviene de él o no. Y hay veces que cuando no entendemos lo que está pasando, en vez de hacer como Job, que se mantuvo íntegro, hay veces que tendemos a rayar en esa línea finita que es la blasfemia. ¿Y qué es la blasfemia? Si no es decir que Yahweh no hizo o no dijo, cuando él dijo, él dijo y él hizo. O decir que hizo algo que no hizo, o decir que él habló algo que no habló. A veces pareciera complicado, ¿verdad? Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos, número uno, en nombre de Yahweh. Y número dos, cuando nos levantamos en contra de un mensaje sin haber probado los espíritus, según 1 Juan 4, 1 al 4, sin discernimiento y sin tomar el tiempo para ponernos en la brecha y hacer lo que dice la palabra, de escudriñar la palabra con su espíritu, su Ruach Kadosh, que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y dice su palabra que ese mismo Ruach Kadosh nos va a recordar todas las cosas. Y si está escrito en la palabra, si lo comprueba la palabra, y si usted toma el tiempo para orar e interceder, buscar presencia del Señor y probar los espíritus, probar el mensaje, usted no va a tener ninguna intención, ninguna ganas, ninguna fuerza, ninguna motivación para entrar en contienda, porque simple y sencillamente lo que no es de Dios, lo que no es de Elohim se desecha. Y lo que es de Elohim se presta oídos. Nosotros tenemos que entender que la razón primordial para que Yahweh nos hable es que primero que cumple sus promesas, porque dice la palabra Amós 3:7, que no hará nada Yahweh sin que antes los muestre a sus siervos los profetas. Él levanta siervos que son atalayas y profetas para este tiempo, para cuidar del pueblo. Y porque nos ama, por amor a Él mismo y por amor a usted y a mí, nos avisa. Entonces, en vez de irnos a orar, nos levantamos contra el vaso, contra los voceros del Señor, y a veces, como no es del modo que yo lo quisiera escuchar, y no es con las palabras que yo lo quisiera escuchar, incluso hacemos muchísimas cosas yendo contra la persona y contra el mensaje para cerrarle la boca. Pero sabe, la palabra dice en Amós también que si Yahweh habla, ¿quién no profetizará? Si una voz se calla, si usted hace algo para que una voz se calle, el Señor levanta 10 más. Y si usted impide que llegue el mensaje a un pueblo, el Señor va a sacarlo del medio para que llegue el mensaje al pueblo, por amor a las vidas. Y esto lo vimos.
El jueves el Señor a mí me habló en pleno live y me dijo que iba a dar un último aviso, y tan cerca como el domingo me comienzan a llamar a enviar palabras que el Señor levantó en la isla en diferentes iglesias, donde da un aviso de lo que iba a venir sobre la isla de Puerto Rico. Lo que más me sorprende y me impactó fue que yo escuché el mensaje que se predicara en la iglesia La Senda Antigua, donde el predicador dijo con alta voz: sobre todas las cosas, yo no voy a tocar los temas que tienen que ver con la iglesia local específica. Dijo dos cosas importantes: viene algo peor para Puerto Rico que María. Puerto Rico, y esto lo dijo en voz en cuello. Y antes de decirlo dijo: yo no vine aquí ni vengo a que porque me estén invitando, no me interesa si me invitan otra vez. Yo lo escuché. Y dijo con voz firme: Puerto Rico, arrepiéntete. Y el Señor está buscando desesperadamente que nosotros, sus hijos, nos arrepentamos y volvamos a Él, que nos volvamos de nuestros malos caminos. Y mire, Job era considerado justo, era considerado perfecto, no por cualquiera, por el mismo Elohim. Y ¿sabe qué? Que después de todo el proceso que pasó Job, inclusive Job dice: de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Y no solamente dijo eso, no solamente reconoció que no podía haber conocido antes la magnificencia, la majestad, el poder, el amor, la extensión de lo que es Elohim en nuestra vida, el creador, que nadie le puede decir nada que pensar o hasta dónde llegar, que Él fue el que le puso límite a los mares, que Él cuenta la arena del mar, que Él conoce todo aquello que ha formado. Dice la palabra: la tierra es el estrado de sus pies. Y que de Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y cuando Job se confronta con esta verdad, aún cuando él ha buscado ser hallado, aprobado por Elohim, luego de pasar todo este proceso difícil que no entendía, como muchas veces usted y yo no entendemos lo que pasamos, como a veces usted y yo no entendemos lo que pasa en nuestros hijos, como a veces usted y yo no entendemos el proceso por el cual el Señor está llevando nuestra nación, como lo hizo antes a Israel por medio de muchos juicios, porque cuando se ensorbecía, cuando la soberbia se manifestaba, cuando se alejaban del Señor, el Señor apretaba, el Señor manejaba las tierras, no producía la lluvia, venía la sequía, venía el granizo, venían los vientos, venían los terremotos. Léalo, Isaías 24. Asimismo, como muchísimas otras lecturas lo manifiestan. A Nínive le llevó palabra de exhortación, se humillaron, se arrepintieron, pero volvieron atrás y Nínive fue destruida por el fuego. Sin embargo, Job dijo: de oídas te había oído, manteniéndose íntegro en la prueba, manteniéndose de una sola pieza, aún con el dolor de la pérdida, aún con el dolor de la enfermedad, aún con el dolor de la escasez, habiendo vivido en gran abundancia, quedarse sin nada. Teniendo unas hijas hermosas que amaba, se quedó sin ellas. La muerte visitó a su familia. Vino la enfermedad y vino la escasez.
Vino el desánimo, vino la traición de los amigos, vino la mujer, la esposa que era su compañera y le desanimó y le dijo, oh, maldice a tu Elohim y muerte. Y aún así, permaneciendo en medio de todo ese torbellino, de ese tornado emocional, espiritual, se mantuvo íntegro. Y aún así, manteniéndose íntegro, aunque no entendía, manteniéndose íntegro, sin entender, sin cuestionar a Elohim, solo diciendo maldigo el día en que nací porque ya no entendía por qué estaba pasando esto y él mismo se culpaba. Y así mismo, cuando interpela con el maestro, con el rey de reyes, que le dice ahora cíñete, te preguntaré y tú me responderás. Cuando aún en medio de la situación que no entendía, que podía cuestionarse, que recibió el ataque de los amigos, de los que se hacían llamar amigos, y le cuestionaron y lo juzgaron y lo tuvieron por pecador y lo desecharon como si hubiera pecado de muerte. Aún así, el Señor, en medio de su no entender, cuando cuestionaba su proceso, pero aún cuestionando se mantenía íntegro y no negó al Señor y no refutó, no negó a aquel a quien le había creído. Y aún así, luego de interpelar con el Señor, le dice, de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, aún siendo considerado por el mismo Elohim perfecto, justo. Llegó el momento en que el Espíritu Santo redarguye aún su corazón que estaba siendo expuesto, que decía y hacía por todo cuanto podía para ser hallado aprobado. Aún así, el Espíritu Santo, el Ruach Kodosh, redarguye su corazón y dice definitivamente, no te había conocido. Definitivamente de oídas había oído, pero hoy te conozco, hoy mis ojos te ven. Por tanto, ahí llega el arrepentimiento, me aborrezco por todo lo que sentí, por todo lo que protesté o por todo lo que dudé, por todo lo que pasó por mi mente, por todo lo que sentí, por todo lo que no entendí. Y fíjese que era un ataque espiritual del mismo infierno. Y aún así, siendo él justo, siendo él inocente, siendo que el enemigo era el que le estaba atacando, no porque haya pecado. Y dijo, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Un hombre justo, un hombre íntegro, un hombre perfecto delante de los ojos de Yahweh porque se presentaba en humildad, en humillación delante de Yahweh todos los días. Todos los días se presentaba con corazón contrito y humillado. Y aún así, el Espíritu Santo redarguye su corazón y dice, por tanto me arrepiento, es que me arrepiento, es que yo sé y entiendo que tengo que arrepentirme, vuelvo al Señor, vuelvo delante de su presencia, tú lo sabes todo, yo no puedo entenderlo todo, yo no soy quien para cuestionarte, yo no soy quien para decidir, tú eres Rey de Reyes, tú eres Señor de Señores, tú eres el soberano. Y entonces tenemos un Job que ha sido justo y perfecto, entrando en un proceso de arrepentimiento cuando el Espíritu Santo le redarguye.
Pero nosotros, que sí hemos sido soberbios, que sí le hemos dado la espalda al Señor, que sí hemos pecado contra nuestros hermanos, que sí hemos lacerado el cuerpo en escarnio y en murmuración, nosotros que sí nos hemos levantado unos contra otros, nosotros que sí hemos faltado a los mandamientos, nosotros que sí hemos faltado a la palabra, nosotros que sí tenemos culpabilidad, nosotros que cedimos el terreno al enemigo para que lo poseyera, nosotros que dejamos de evangelizar y nos acomodamos en cuatro paredes, nosotros que callamos al Espíritu Santo y le queremos dar orden. Nosotros que ponemos nuestra mirada en los bienes materiales en vez de poner la mirada en aquel que es autor y consumador de nuestra fe. Nosotros que hemos permitido que la idolatría se siembre en nuestra vida. Nosotros que hemos permitido que en el altar se levante la brujería. Nosotros que hemos permitido espíritu de adivinación, nosotros que sí somos culpables, no somos capaces de permitirle al Espíritu Santo que nos redarguya, que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. No somos capaces de guardar nuestra boca de murmurar, de guardar nuestra boca de lacerar. No somos capaces de irnos delante de la presencia del Señor a orar, a interceder, a gemir, a pedirle al Espíritu Santo que nos redarguya, que nos convenza, que nos guíe a toda verdad y toda justicia y que nos muestre, porque su palabra es fiel y verdadera y dice su palabra que clamemos a Él y que Él responde, que mostrará cosas grandes y ocultas que no conoce. Si usted no entiende algo, si a usted le preocupa algo, si a usted le molesta un mensaje, vaya delante de la presencia del Señor. Él es el autor de la palabra y Él es el que le puede guiar a toda verdad y a toda justicia. Guárdese de pecar. Guarde su boca de pecar, porque de toda palabra ociosa daremos cuenta. Guarde su boca y guarde sus acciones de levantarse en contra de un siervo, una sierva del Señor. Guarde su boca y sus acciones de levantarse contra la voz que el Señor levanta en medio de este desierto a proclamar, a desatar, alertar a su pueblo por puro amor, no porque lo merezcamos. Nosotros somos menos que gusanos. Aquí no importamos usted y yo, aquí no importamos los vasos, aquí no importamos las personas, aquí importa que por amor, aquel remanente, aquella obra hecha de barro, del polvo, a esa obra que un día dijo, todo lo hizo bueno, incluyendo nuestra creación. Ese amor inagotable, ese amor inexplicable, es el que se manifiesta hablando y proclamando, avisando para cuidarnos. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos para decirle al Señor cómo va a obrar? Que se levantan cosas que no son del Señor, que hay huestes espirituales, que hay agendas escondidas, claro que sí. El Señor las mostró, las está mostrando desde el 2010, 2012, 2014, 2015. Viene mostrando, pero Él nos dio unas armas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Elohim para destrucción de fortalezas. Pero dentro de todo lo que ocurra, la palabra me dice
que la tierra es estrado de sus pies y que de Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él dijo en su palabra que la ciencia iba a aumentar, pero él es el que pone el límite. Si él le puso límite a los mares, no le pondrá límite a los seres humanos, aunque tengan mentes pervertidas, cauterizadas por las tinieblas, mentes entenebrecidas. No utilizó el Señor a Ciro, no utilizó el Señor a las naciones, no utilizó a Babilonia para llevar en cautiverio, no utilizó distintas formas para corregir a su pueblo. Él tiene el control y no lo ha perdido. Y si Él ha decretado y ha dicho que va a ocurrir unas cosas, nuestro deber es humillarnos, es presentarnos delante de Él, es prepararnos, es atender su consejo, es decirle, Señor, redarguye mi corazón. Es decirle, Señor, es verdad, yo soy culpable. Vamos a dejar la soberbia y la altivez buscando otros culpables. Vamos a dejar la soberbia y la altivez diciendo que es que todos los voceros del Señor, qué casualidad que levanta por todos lados, dentro y fuera del país, aún en las iglesias donde no es permitido manifestar este mensaje, el Señor se las arregla y llega. Qué casualidad, por amor a ti, por amor, para que te prepares. Entonces nosotros no podemos darle orden al Señor para que se calle. Puedes callar una voz, puedes mandar a callar a una persona, puedes hacer lo que sea para que le cierren las puertas, puedes hacer que le cierren las páginas, puedes hacer que le cierren el YouTube, puedes hacer que le cierren el perfil, las páginas en Facebook, pero sabe, no podrás callar al Espíritu Santo, no podrás callar su amor, no podrás callar su autoridad, no podrás callar su poder, donde Él se manifiesta y Él llega, porque nadie tendrá excusa. Si tienes duda, ponte a orar. Paga el precio. Ayuna y ora. Retírate en los secretos. Busca su presencia. Clama al Señor. Vamos a dejar de estarnos lacerando mutuamente y vamos a ir a aquel que es el principio de la sabiduría. Vamos a volver al temor a Yahweh. Vamos a dejar de hablar apresuradamente. Vamos a dejar de señalar y vamos a dejar de escarnecer. El juicio comienza por la casa. O el cuerpo aprende a ser cuerpo, o los juicios van a seguir en aumento. Porque Cristo viene y como está la iglesia se queda. Y el Señor habló y el Señor está cumpliendo. Y es necesario que usted y que yo, todos nosotros, vayamos al Padre en oración. Vayamos al Padre y reconozcamos, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Yo no soy quien para ponerle límite a tu poder. Yo no soy quien para decirte cómo trabajar con las naciones. Yo no soy quien para decirte qué hacer o qué no hacer con una persona o con una nación. Yo no soy quien para ponerte límites a ti. Yo no soy quien para darte órdenes a ti. Nosotros nos sometemos a tu soberanía. Y en este tiempo, ahora permitimos que el Espíritu Santo nos redarguya, nos convenza, nos guíe a toda verdad y toda justicia. Y que por tu verdad tú nos hagas libres de la soberbia. Porque dice la palabra, Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Te hará libre. Te hará libre. Si quieres ser libre, busca su presencia para que Él te muestre la verdad. Quieres ser libre de la murmuración, ser libre del escarnio.
Busca su presencia para que no hables apresuradamente. Y vamos a la palabra. Vamos a una actitud donde dice la palabra que un corazón contrito y humillado Yahweh no desprecia. Vamos al Señor en un espíritu de mansedumbre, en humildad, abandonando nuestra soberbia y diciendo: de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco. Yo aborrezco mi conducta, yo aborrezco lo que yo he hecho, yo aborrezco cuando me levanté en contra de tu palabra, yo aborrezco cuando me levanté en contra de parte del cuerpo de Cristo, yo aborrezco aquello que ha ofendido tu santo nombre. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Sabe lo que significa? El arrepentirse en polvo y en ceniza significa el quebranto mayor hasta lo sumo. Sentir el dolor del redarguir del espíritu, tanto que sientas duelo, tanto que sientas cuando una persona está en duelo, como si estuvieras en pérdida de tus seres queridos, que ese dolor, ese redarguir te haga volver al Señor, te haga volver a su palabra y que te haga reconocer: de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Por tanto, me arrepiento. Dice la palabra: si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y ahí se refiere a usted y se refiere a mí, si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se volvieren de sus malos caminos. Arrepentimiento. El arrepentimiento te tiene que hacer abandonar los malos caminos, las malas actitudes, el escarnio. Te tiene que hacer dar frutos del Espíritu. Si volvieren de sus malos caminos y se humillasen en polvo y ceniza, permitiendo voluntariamente ese quebranto, porque no hay restauración. No hay restauración sin arrepentimiento. Si volviesen de sus malos caminos y se humillasen, entonces, no antes, no en medio, abandonando nuestros malos caminos, humillándonos en polvo y ceniza, en ese momento, Él oirá desde los cielos, perdonará nuestro pecado y sanará nuestra tierra. Si usted y yo queremos que nuestra tierra sane, tenemos que comenzar con permitir ser quebrantados en su espíritu, llegar a un arrepentimiento en polvo y en ceniza, de corazón y sin hipocresía, volviéndonos de nuestros malos caminos, humillándonos, porque un corazón contrito y humillado Yahweh no desprecia. Entonces, Él oirá desde los cielos y sanará nuestra tierra. Yo te invito a que no permitas que el enemigo te haga de ti una piedra de tropiezo para el mensaje del Eterno, porque de toda palabra ociosa daremos cuenta. Él está trabajando con el pueblo para que el pueblo retorne a Él en arrepentimiento. Las naciones están siendo pesadas en balanza y halladas faltas. Por eso vemos tantas cosas sobre las naciones que Él las está permitiendo, para que volvamos a Él. No es una sola nación,
es a todas las naciones, porque el pueblo de Elohim está regado en todas las naciones y Él está tratando con su pueblo para que su pueblo vuelva a Él, porque Cristo viene. Cristo viene. Y si viene en la condición que usted y yo, que somos iglesia, que somos cuerpo, estamos, nos quedamos. Y no hay nadie que le duela más que al maestro que pagó el precio por tu salvación, por tu libertad, por tu sanidad, a precio de sangre, a precio de sangre. Volvamos al Señor hoy. Vamos a aprender a ser pueblo. Vamos a volver a ser el cuerpo. Vamos a volver a ser iglesia. Porque de lo contrario, nos van a enseñar a hacer a la mala, bajo corrección. Y aunque la corrección viene, se supone que usted y yo como iglesia seamos luz en medio de tinieblas, respuesta en medio del desierto. No que seamos los que seamos corregidos en medio del desierto, sino que seamos la diferencia para encaminar y guiar y dar respuestas a un mundo de dolor, trayéndolo a la luz admirable de Cristo. ¿Cuándo vamos a volver a ser la iglesia que les representa? Hoy es el día. Hoy es el día de guardar nuestra boca. Hoy es el día de no cuestionarle a los vasos, a la voz del Señor, de no detener su Espíritu Santo. Hoy es el día de volvernos al Señor de todo corazón. Hoy es el día que si no entiendes algo, si no cabe en tu mente lo que el Señor está hablando y está diciendo que va a acontecer para que te prepares, te vayas de rodillas, te separes al Señor, que cierres la puerta de tu recámara, te apartes y busques su presencia, porque yo no tengo ninguna duda de que si usted le pregunte con un corazón sincero y un corazón contrito y humillado, el Señor va a cumplir su promesa y le va a responder y le va a mostrar cosas grandes y ocultas que usted no conoce, como lo hizo un día conmigo en el 2011, que yo le decía, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué tienen que acontecer estas cosas? Y luego el Señor me cayó la boca, porque conversación conmigo completamente escritural, bíblica, donde comenzó a quitar las vendas de mis ojos y empezó a mostrarme con claridad lo que estaba oculto, lo que yo no conocía y esas razones por las cuales el Señor había decretado un juicio sobre mi nación. Y desde antes viene llamando a arrepentimiento. Y ya comenzamos a ver las cosas sobre nosotros. Somos tan obstinados que vemos cumplirse las cosas y permanecemos en la misma actitud y en la misma conducta. Preferimos la soberbia, el egoísmo, la altivez, antes que hacer como hizo Job, que era justo y perfecto. Y aún así proclamó que luego de todo lo que vivió, que luego de haber perdido todo, sin ser culpable, dijo, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando usted y yo, que sí somos culpables, que sí le hemos dado la espalda al Señor, que sí no hemos hecho lo que Él nos mandó a hacer, que cedimos terreno, que dejamos de ir a predicar al perdido, que nos acomodamos en las bancas y en cuatro paredes. ¿Sabe? El Espíritu Santo anoche
en esta madrugada me despertó y me hablaba y me decía, la iglesia voy a permitir que pierdan los templos. Óigame bien, el Espíritu Santo me decía esta mañana, en la madrugada, la iglesia yo voy a permitir que pierdan los templos. Esos que se hayan acomodado y no salen. Esos que se han vuelto egoístas, que se engordan a sí mismos. Yo voy a permitir que pierdan los templos para que salgan. Porque he llamado y he llamado y he llamado y no me han escuchado. Porque les he dicho salgan a retomar el terreno perdido. Porque les he dicho vuelvan a buscar al perdido. Salgan de la comodidad, salgan de las cuatro paredes y no han querido. Y van a los templos como clubes sociales, como costumbre. A esos, me decía el Espíritu Santo esta madrugada, voy a permitir que pierdan los templos para que salgan de las cuatro paredes, para que salgan del conformismo, para que salgan de la comodidad. Me arrepiento en polvo y ceniza, porque hemos sido egoístas. Tenemos una salvación tan grande y no la compartimos. Preferimos la comodidad en cuatro paredes y manteniéndonos, haciéndonos la guerra unos a otros, en vez de aprovechar este tiempo para ir a predicar al perdido, para anunciar lo que viene, para que mi pueblo esté apercibido, para ayudar al que no tiene, para que se preparen, para que sean una respuesta, una luz en medio de las tinieblas, y no quieren. Porque quieren y prefieren callar mi voz, quieren y prefieren callar a mi Espíritu Santo, y yo voy a reclamar, y yo voy a pedir cuenta, y yo voy a pedir cuenta, y yo voy a pedir cuenta, dice el Señor. Voy a cerrar las iglesias, voy a hacer que las pierdan, voy a hacer que salgan, voy a sacudir sus bases, voy a sacudir su simiente para que tengan que salir, porque este evangelio tiene que ser predicado, porque el rey viene y muchos están yendo al infierno, el infierno se está ampliando, el infierno se está haciendo grande, porque recibe todos los días, recibe personas que caen en suicidio, personas que caen en desesperación, porque usted y yo, que tenemos respuesta, no salimos de las cuatro paredes. Santo el Señor, santo el Señor. Y después nos preguntamos por qué vienen las cosas que vienen. Porque tiene que sacudir nuestra base. Tiene que derrumbar esos cimientos levantados en egoísmo, en altivez y en soberbia. Y tiene que levantar los muros nuevamente, firmes en su palabra. Porque es su palabra la que retorna, no retorna atrás vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada. No es tu palabra, no es mi palabra. No es lo que tú puedas hacer, no es lo que pueda hacer yo. Es su palabra la que no retorna atrás vacía. Y esta es la que tiene que ser cimentada en las bases de nuestra fe, en la base de nuestra isla, en la base de nuestra nación, en la base de nuestra gente, en la base de nuestras iglesias, porque si no, cuando Cristo venga, ahí mismo, acomodados en las bancas, en las cuatro paredes, se van a quedar. Nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar. O aprendemos a ser cuerpo, y como cuerpo vamos a
las tinieblas para hacer luz en medio de las tinieblas y arrebatarle las almas al enemigo. O nos enseñan a hacer cuerpo y a salir de nuestras cuatro paredes, removiendo nuestras simientes. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué le va a responder al maestro? ¿Va a seguir contendiendo contra el mensaje del Eterno? ¿Va a seguir escarneciendo y va a seguir lacerando el cuerpo y va a seguir tratando de que su voz se calle? ¿O se va a someter y va a hacer aquello por lo cual él le ha llamado a hacer? Luz en medio de tinieblas. Por tanto, hoy el Señor nos llama a que nos arrepintamos, nos humillemos, nos arrepintamos, pero nos arrepintamos de verdad y sin hipocresía, en un quebrantamiento que nos lleve al polvo y la ceniza, donde entreguemos todo. ¿De qué nos sirve atesorar el orgullo, la soberbia, nuestra propia opinión, nuestra altivez, nuestros argumentos llenos de soberbia y altivez, arrogancia? ¿De qué nos sirven los argumentos si su palabra no está haciendo el efecto que tiene que hacer? Porque nos hemos convertido en sepulcros blanqueados, huesos secos. Y para que el Espíritu Santo sople sobre los huesos secos, tenemos que reconocer que estamos muertos. Reconocer que no somos nada, que fuera de Él nada podemos hacer. Cerrar nuestra boca y decirle al Señor: escudriñame, quebrántame, ve si hay camino de perversidad en mí, guarda mi boca del mal. Pasa carbón encendido. ¿Sabe? A Isaías, cuando lo llamó y le quitó las vestiduras viles y le puso vestiduras sacerdotales, está en Isaías 6. Lo primero que él dijo fue: ay de mí que soy inmundo de labios. Y se arrepintió porque decía que era inmundo de labios. Y el Eterno le pasó carbón encendido, le puso un tizón por la boca y le purificó sus labios. Y le quitó las vestiduras viles y le puso vestiduras sacerdotales. Si usted quiere que su vida sea transformada en cuerpos glorificados cuando la trompeta suene, necesitamos llegar a un arrepentimiento genuino, sin hipocresías, en polvo y en ceniza. Job era justo y perfecto, y aún así fue humilde, se quebrantó, se humilló, no fue altivo ni soberbio, no se enorgulleció de que el Señor lo encontrara, no alardeó de su integridad, y aún así dijo: me arrepiento. De oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco. Me aborrezco. Yo sé, usted y yo sabemos quiénes somos usted y yo. Usted sabe en qué ha fallado y en qué no. Usted sabe cuando se ha levantado en contra de un siervo del Señor o una sierva, o si ha proferido palabras para tratar de detener el mensaje del Señor o controlar su Espíritu Santo. Nadie más discierne pensamientos y escudriñan la intención de cada corazón que no sea el Espíritu Santo, el mismo Elohim. Así que como usted sí lo conoce y él lo conoce, porque todas las cosas son conocidas para él, porque dice la palabra que aún no está en la palabra en nuestra boca y ya él la conoce.
Usted que se conoce, vaya al Padre en oración y permita que su Espíritu Santo le redarguya, aunque no entienda el proceso, aunque no entienda lo que viene. Atesore su consejo porque le ama. Y entonces llegue un corazón contrito y humillado y haga como Job. Me arrepiento, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en sucio, sin hipocresías, en el mayor quebranto, en la mayor sinceridad, en un corazón contrito y humillado. Yo me arrepiento en polvo y en ceniza, porque si no, veremos el quebrantamiento del Rey y del Todopoderoso. Y nosotros queremos ser hallados dignos de escapar de la mano de juicio, porque en medio del juicio podemos ser la luz en medio de tinieblas. Si hoy nos humillamos, si hoy nos arrepentimos, si hoy aprendemos a ser cuerpo, de lo contrario, nos enseñarán a ser cuerpo por medio del desierto. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Señor sea sobre tu vida, sobre tu casa, el shalom del Señor te arrope. Esta palabra no es para atormentarte, no es para señalarte, es para llamarte a arrepentimiento, porque el Señor te ama y te quiere salvar. No quiere que te pierdas. El shalom del Señor esté sobre su vida.